tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Un domingo más acá, antes de la Semana Santa que se viene, ¿no? Es cierto. ¿Te quedas por acá? No me vayas. Por acá nomás, ¿sí? Vamos a cuidar el boliche. ¿Tú te acordás? Hace 2 años te fuiste a mi casa y hiciste un cordero. ¿Qué pasó? Hace 4 por ahí y nunca me invitaste después. ¿No te gustó para eso? No, nunca más ¿No te hiciste algo gustó? similar. ¿No te gustó para eso? Me hiciste cocinar, tiré el cordero y decimos realmente no te gustó para eso. Ay, llevaste una botellita Encima otra. azul. Sí. Azul era, ¿verdad? ¿Cómo corresponde? La gente me va a querer invitar ya, sí, contando. Bueno, a ver, vamos a saludarle al concejal de Encarnación. Esto que sucedió en Encarnación es gravísimo por donde lo mires. Sí. Lastimosamente, unos medios de comunicación no le dieron la trascendencia porque se trata de un amigo de los medios de comunicación, un concejal de la oposición, pero la semana pasada a mí me tocó entrevistar a la mamá de la nena de 15 años que falleció. Y la hija de la señora también. Sí, también la hija. Y ellos dicen, acá tiene que haber culpables. Esto no puede quedar así nomás, tiene que haber consecuencias. Y posteriormente esto tiene que significar también una profunda revisión, no solo en Encarnación, sino en general, de la responsabilidad que tienen los órganos de control, los municipios sobre las obras que se están montando, que se están construyendo. Queremos hablar con Eduardo. ¿Sí? Yo te iba a decir que tenía 2 aristas graves. Una es de hecho, sí, de por sí la muerte de una menor y de una señora de 50 años, 55 años, la abuela de la chica. Es gente muy humilde que estaba en la obra. No murió un señor que estaba ahí porque salió a buscar algo, no sé qué se fue a buscar. Eran 3 personas. Es una zona hiperurbana, hay un colegio al lado. Si ocurría a las 8 de la mañana, los muertos iban a ser decenas o cientos. Por un lado. Y por otro lado, como vos decís, el tema de revisión de qué es lo que se ha hecho en estos últimos casi 10 años de gobierno municipal del mismo grupo, del mismo intendente. Si este es el modus operandi, si esta es solo la salida que se da a las faltas graves en la construcción, quiere decir que hay que pensar 2 veces en el tema de revisar de los detalles en las construcciones en la zona de Encarnación. Eduardo Rebruck, concejal de Encarnación. ¿Cómo le va, concejal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de poder estar en comunicación con ustedes. Bueno, a ver, concejal, es lo último, hacerle un poco de seguimiento a este tema, un informe de la Comisión de Obras de la Municipalidad de Encarnación. Estaba leyendo parte de ese informe bastante contundente porque se confirma ¿qué cosa? Que efectivamente el plano inicial de esta obra contemplaba una determinada cantidad de pisos, sin embargo se corroboró que se construyeron pisos adicionales y eso no tenía la autorización correspondiente. ¿Qué se viene ahora para que esto no quede en la nada? Para que, como reclamaba la mamá de la joven de 15 años que falleció, cuando ella reclama justicia y responsables tienen que hacerse cargo de esto. ¿Cómo sigue esta historia, concejal? Por favor, si podés contarnos. Sí, así mismo, este día miércoles finalmente salieron los dictámenes de la Comisión de Obra. Como ya sabrán, también tuvimos muchos inconvenientes con el acceso a la información, el acceso a los documentos. Ya desde creo que el día jueves de la semana pasada empezamos el estudio con los pocos documentos que teníamos. El día lunes recién recibimos también la totalidad de estos documentos y realmente confirmamos lo que ya prácticamente sabíamos, ¿verdad? Acá hay una responsabilidad total también por parte del municipio, especialmente en el proceso de aprobación de los diferentes pedidos que llegaron con respecto a esta obra, que son 3 pedidos que llegaron durante toda la obra en sí, desde el inicio hasta el último pedido. Y acá lo grave, así como decías también, es el hecho de estos errores garrafales que se dieron dentro del municipio, dentro del Ejecutivo Municipal en este caso, porque creo que no está de más una vez aclarar también que este documento, la aprobación de esta obra no pasó por la Junta Municipal. Encontramos, por ejemplo, ¿verdad?, el caso del último pedido que se hizo en
fiscalización aleatoria, se encuentra la construcción del 8º piso. El municipio lo que hace es cobrarle la multa, pero increíblemente le deja continuar la obra, ya que así como pudimos ver en los documentos, en ninguna parte de esa nueva aprobación del último pedido, que fue el del 8º piso, no figuran, más allá de la multa, no figuran un nuevo pedido de un nuevo cálculo estructural o del pedido de refuerzo de la base. Entonces realmente es grave. Creemos que aparte de eso también hay muchos otros errores que fueron también observados dentro del dictamen de la Comisión de Obras. Y bueno, realmente ahora lo que se dictaminó también en la Junta, en ambos dictámenes, el pedido de un sumario administrativo a los funcionarios que están ligados a la parte de obras y de planificación. Pero sí, realmente tengo que decirle que acá la ciudad está bastante preocupada porque no vemos un avance muy significativo también por parte de la Fiscalía. Prácticamente se llamaron a silencio desde el día de esta tragedia. Al día siguiente iniciaron los trabajos de peritaje, pero realmente hasta ahora no tenemos mayor informaciones, no hay personas imputadas, así que realmente estamos bastante preocupados también acá. Acá eso es importante, eso último que dijiste, concejal, el tema de que si bien la municipalidad, es más, la Junta está moviéndose, algunos de ustedes por lo menos de la Junta están buscando respuestas, viendo que se hagan, tomar acciones, la principal acción la tiene que llevar el Ministerio Público, la Fiscalía, a través de una acción, ¿cómo se llama eso cuando es de oficio, ¿verdad? Ni siquiera hacía falta una denuncia, es un hecho notorio, público. Tenía que haber allanado la municipalidad, tenía que haber allanado los archivos. Sin embargo, vimos la semana antepasada, estuvimos viendo cómo el propio intendente le negaba los planos al fiscal y este se iba como si nada, como si le hubieran dicho que no, y bueno, me tengo que ir. Entonces tenía que haber allanado y se había quedado con esos planos originales. Después aparecieron unos planos, yo no sé qué nivel de certeza tienen esos planos que aparecieron, si son los planos realmente originales que estaban en la municipalidad o fueron cambiados ya después, porque ya no tenemos seguimiento de eso. Debería la Fiscalía estar viendo en qué otros lugares fueron depositados los planos, quiénes autorizaron, por qué con una multa simplemente yo puedo continuar con 3 pisos arriba de una obra que tiene capacidad para 5 y va a 8. O sea, ¿quién puso en riesgo la vida y quién terminó siendo responsable de la muerte de estas 2 personas? Esto es grave. O sea, la situación de la Fiscalía para mí es casi lo más grave que ocurrió acá, fuera de la negligencia de la municipalidad, que es también que es el hecho central, una negligencia absoluta de la municipalidad de Encarnación. Ellos dicen, nosotros no podemos revisar el cálculo de hormigón. Bueno, de hecho no lo pueden revisar, pero si... Es fácil, si yo veo que construyeron más pisos de lo que tiene que construir, no tengo que ser arquitecto para saber que tengo que parar la obra y hacer demoler esos pisos. O sea, no es una multa nomás y continuado. Si no hubiera continuado voy hasta que se caiga, parece que esa era la prueba. Parece que la apuesta era vamos a construir más pisos hasta que aguante, y no aguantó más de 8. Totalmente, así como les comentaba, en los planos que hemos encontrado, justamente el punto que estabas también tocando, en el último pedido, en el último permiso que fue aprobado, realmente desde el primer plano ya, al inicio de la obra, el 5º piso figura como un espacio ya cerrado prácticamente, ya que está diseñado el tanque de hormigón elevado, el tanque de agua. Entonces, según también los técnicos, los arquitectos, ingenieros nos hablan de que al realizar eso en el último piso, uno ya prácticamente va cerrando la obra. Nos da a entender, ya que no tenemos los cálculos, no tenemos otros documentos, pero ese dato nos da a entender de que evidentemente el edificio estaba preparado, o la estructura en sí, la base, estaba preparada solamente para 5 pisos, ¿verdad? Y también para aclarar acá, creo que todos coincidimos en que acá no hay un solo responsable, no queremos solamente tirar la responsabilidad a la municipalidad, pero sí nosotros como contralores, y también me animo a decir como... uno de los pocos concejales, somos 3 lo que realmente hace muchísimo tiempo venimos cuestionando la falta de una fiscalización correcta por parte del intendente, de su equipo de obras de planificación. Realmente nos
nos tenemos que poner esa camiseta también de contralores todos juntos hoy en día. Y felizmente también dentro de toda esta tragedia se llegó a un acuerdo prácticamente en los dos dictámenes, ya que si bien es cierto el tenor no es muy similar, pero sí los puntos por lo menos creo que compartimos en ambos dictámenes. Y también volver a reiterar la preocupación que tenemos con el trabajo de la Fiscalía, ¿verdad? Tenemos conocimiento que el día lunes también la Contraloría General de la República, de una manera creo también bastante tibia, le pide un informe al intendente municipal. Creo que le da un plazo de tiempo de 5 días para responder. Pero comparto con lo que decías también, Pipo, ¿verdad? Nosotros esperábamos también que la Fiscalía o la Contraloría misma ya al día siguiente debería haber hecho un allanamiento, solicitar los documentos, ir a verificar la hora. Nosotros el día de ayer, hoy estuvimos de vuelta por la hora y nos preocupó bastante que realmente no le encontramos a ninguna persona trabajando de ninguna institución, ¿verdad? No sé si los trabajos de peritaje continúan, si ya pararon. Entonces realmente me animo a decir que toda la ciudad está preocupada y estamos con temor de que esto quede en el famoso pareído. Absolutamente. Yo estaba leyendo la semana pasada un comunicado del gremio de los ingenieros paraguayos. En ese comunicado, concejal, ellos expresaban su preocupación, con justa razón, que termina confirmándose, porque a mí me tocó entrevistar a uno de tus colegas, el presidente de la Comisión de Obras, creo que es oficialista, Ichibachi, ¿cómo es? Ichibachi. Bueno, y nos confirmó que efectivamente el plano llevaba la firma de un arquitecto, no de un ingeniero. Y el cálculo de hormigón lo hace un ingeniero. Claro. Y en la entrevista que le hicimos a Amílcar Troche, del gremio de los ingenieros paraguayos, nos dice el plano, porque los cálculos los hace un ingeniero. Y yo no sé si ese es un punto que ustedes también en la investigación tienen que hacer la revisión correspondiente, porque para ir viendo grados de responsabilidad. Y ese es un aspecto también importante que tienen que ustedes tener en consideración. Yo en principio cuando me pasaban esa info yo dije, pero ¿cómo va a firmar un arquitecto? Y efectivamente, el presidente de la Comisión de Obras dijo, efectivamente, el plano presentado y aprobado por la municipalidad tiene la firma de un arquitecto y no de un ingeniero. Así es, justamente uno de los puntos que fueron también observados dentro del dictamen es la omisión a esta ordenanza, en la cual se regula también qué tipo de profesional puede firmar una obra, en este caso los cálculos de una obra. Tengo entendido que 3 ordenanzas las que fueron omitidas también para la aprobación de esta obra. Así que realmente, como vuelvo a decir acá, la responsabilidad del municipio es muy importante dentro de todo lo que pasó, el papel que tuvieron. Yo creo que, como dije al inicio, esta obra no se tenía que aprobar desde el inicio y hoy no íbamos a estar hablando de 2 vidas que perdimos, dos personas que perdieron la vida a causa de una irresponsabilidad, como lo vuelvo a decir, no solo del municipio, pero sí algo que se podía evitar tranquilamente, cumpliendo nada más con un buen control y sobre todo también haciendo cumplir las ordenanzas que ya están vigentes también dentro del municipio Encarnación. A partir de ahora, nosotros le buscamos, por cierto, al fiscal, sí, Francisco, no recuerdo el apellido. Treso. Francisco Martínez. Francisco Martínez no quieren hablar. Yo puedo llegar a entender por mantener, no sé, el grado Sí, pero no hay una... preservar la investigación. Lo que me llama la atención es que no hay ningún allanamiento en un hecho donde hay muertes, donde hay negligencia evidente y aparte donde hay documentos que tienen que ser secuestrados y tienen que estar garantizada su integridad. O sea, como dice él acá, yo no creo que en el plano original haya estado firmado por un ingeniero, por un arquitecto nomás, el cálculo de hormigón. Yo lo que creo es que en este fin de semana pasado se ocuparon de buscar un plano donde le agregaron 2 pisos y le hicieron firmar un arquitecto y no un ingeniero. Ahí lo que puede haber pasado. Yo no creo que la municipalidad haya aprobado un plano así nomás firmado por un arquitecto, un cálculo de hormigón de 5 pisos.
me llama la atención. Y una de las cosas que creo que decía tu colega, el diputado, el concejal Morel, era cuando él estuvo, él quería llevar el plano y no le dejaban llevar el plano, no le dejaban sacar el plano, no querían que salga de la municipalidad. Después hay un video donde vimos ya en la semana Ishibashi defendiendo como el plano como si fuera la última línea de defensa de no sé qué, ¿verdad? En vez de querer mostrar y decir, bueno, vamos a abrir todo, si no tenemos nada que esconder, ¿cuál es el problema? Pero si hay algo que esconder, yo entiendo la actitud que tiene el oficialismo de la zona, ¿verdad? Si hay una responsabilidad en serio, esto va a recaer sobre el oficialismo, sobre el intendente. ¿Cómo queda eso usted? ¿Cuál es la postura de usted respecto a esto? Porque si la investigación, todo indica que hay una responsabilidad y una negligencia grave del intendente, hay un procedimiento para esto, hay una intervención, hay un pedido de intervención que tiene que hacer. ¿Cómo ven ustedes esa cuestión? Sí, realmente hablar de intervención todavía es muy temprano, creo, pero sí, bueno, ya nos manifestamos también a través del dictamen, que eso fue enviado al Ejecutivo. Esperamos también que la Fiscalía pida la copia del informe que dio la Junta Municipal, ya sea el dictamen que fue aprobado, el dictamen que fue rechazado, pero como decía también, ambos coinciden en los puntos que fueron omitidos por el Ejecutivo Municipal para la aprobación. Y bueno, creo que no nos queda más a nosotros ahora mismo que esperar una respuesta y una celeridad también en la investigación por parte de la Fiscalía y la Contraloría. Justamente el día de ayer en la sesión ordinaria también hemos solicitado que la respuesta que va a dar el Ejecutivo Municipal a la Contraloría General de la República el día lunes, que creo que es el día que vence el plazo, que esa copia también sea remitida a la Junta Municipal para conocer qué respuesta da el Ejecutivo, ¿verdad? Tenemos muchas dudas, ya hace bastante tiempo, como le decía hace un instante también, de lo que pueda, o de la manera en la que pueda defenderse el Ejecutivo Municipal en estos pedidos de informes que le fue enviado por parte de la Contraloría. Pero sí, de vuelta a reiterar la preocupación de la ciudadanía y el pedido de celeridad también a los fiscales encargados. Creo que son 3 fiscales que están encargados de esta investigación, pero sí nos gustaría por lo menos conocer algunos avances o conocer a los primeros imputados. Hoy en la mañana le escuchaba hablar al fiscal Martínez en un medio local acá de la ciudad de Encarnación. Él hablaba de que hoy se iban a firmar las notificaciones de llamado a declaración a varios funcionarios municipales, así también a los responsables de la obra. Pero prácticamente ya pasaron 8 o 9 días de la fecha de la tragedia, que realmente consternó a toda una ciudad que sigue todavía manteniendo de una forma intranquila a toda la ciudad. Así que realmente, como vuelvo a decir, esperamos que un mayor trabajo de la Fiscalía, que podamos conocer los avances, que podamos conocer los resultados laboratoriales de las primeras pericias que se hicieron. Y bueno, seguramente ya en base a cómo vaya avanzando la investigación también tomaremos alguna decisión en la Junta Municipal. Concejal, te agradecemos. A ver, no solamente eso, el tema de la última pregunta es el tema de la revisión de las demás obras, ¿verdad? O sea, hacer como una auditoría que habría que hacer de todas las obras aprobadas de altura, por lo menos hasta cierto punto en la municipalidad en los últimos tiempos, porque si ese patrón se repite, es grave. Sí, el día de ayer también con los colegas Andrés Morel y Eduardo Florentini hemos presentado una minuta que fue aprobada también, un pedido de informe de todas las obras que fueron aprobadas sin pasar por la Junta Municipal en los últimos 10 años. Realmente creemos que este no es el único caso de un edificio, una obra que fue aprobada omitiendo ordenanzas municipales. Así que ayer hicimos ese pedido y esperemos que la próxima semana también podamos empezar a analizar esos documentos. Lastimosamente, y hay que decirlo, el intendente municipal está acostumbrado hace muchísimo tiempo a no responder pedidos de informes de ningún tipo. Nada que tenga que ver con la transparencia prácticamente es respondida por parte del Ejecutivo, pero creemos que en este caso, que como lo voy a decir también, una tragedia que se llevó 2 vidas, tenemos que tomar también todas las precauciones
y volver a analizar si hace falta cada una de estas obras que fueron aprobadas sin pasar por la Junta Municipal. Concejal, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego, el concejal Eduardo Rebruc, concejal de Encarnación. Si nosotros no hablamos de este tema, tipo... Si el poco se hablará, intendente fuera Colorado, Dios te salve, Olvídate. María. O si fuese en hecho en Asunción. No te digo los hechos en Asunción, que sea un intendente de Caguazú, que es Colorado nomás. Y se cayó un tinglado Y municipal. cartista. Sí, y si es cartista, peor todavía, Dios te salve. Pero como es del equipo de los muchachos y es partido de Patria Querida. Alianza. Y Con por una supuesto, conjunción de partidos. con el apoyo a full, se habla inclusive de que ahí estaría metido en el negocio de este edificio el propio gobernador, ¿verdad? De Itapúa. O sea, con el tema de hormigón. Bueno, tenemos que hacer la pausa, la vuelta. Va a estar con nosotros Claudia Centurión, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero antes, explotamos todo en Bristol. Vení a aprovechar el Black Friday en Bristol, hasta 50% de descuento. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más. Con los mejores precios del país y además sin entrega inicial, más envío gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp 0991670000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos, estamos en Carao Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, y ya le saludamos a la ingeniera Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va? Hola Jorge, hola Pipo, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchos anuncios importantísimos esta semana que pasó, ministra, ¿eh? El tema de los accesos viales, porque son varios, no es uno solo, dice acceso vial, pero son 3 accesos viales nuevos. Un reclamo que tiene, no sé, décadas, siglos, el famoso acceso a Asunción, y una solución, realmente yo esperaba otro tipo de soluciones, pero pensaba que iba a ser algunos viaductos, pero no una gran autopista, ¿verdad? Así mismo, realmente el primer acceso o salida, ¿verdad? Rápida para la ciudad de Asunción y toda el área metropolitana. Y es la parte que le faltaba también a la Ruta 2, ¿verdad? Yo creo que como estuve conversando con ustedes y con varios amigos de la prensa, ¿cuántas veces hemos viajado de Ciudad del Este hasta Ipacaraí? Que es una maravilla, ¿verdad? Venimos cómodos a una velocidad interesante y llegamos a Ipacaraí y es como que se acaba todo, porque no podemos continuar con la misma velocidad y casi nos lleva a cruzar la ciudad de Asunción un tiempo similar al del viaje hacia Ciudad del Este. Entonces, este acceso va a permitir que la gente pueda entrar a la capital de una manera mucho más expedita y logra intervenir efectivamente 3 grandes ejes. Uno es Ecovía, el otro eje que vamos a intervenir es el de Patiño hasta Ipacaraí, y también esas 2 rutas van a converger a un punto tal que vamos a subir en un viaducto de 4 kilómetros hasta llegar a la Conmebol, siguiendo el trazado de la vía férrea. Por todo Luque, ¿verdad? Esto que estamos viendo ahora en imágenes, esto así va a quedar, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante porque esta es ya es el resultado del proyecto de ingeniería volcado a un render, ¿verdad? Como se le conoce en el área técnica, pero ya son los encajes correspondientes dentro del territorio. Esas imágenes son reales, ¿verdad? Las vistas. Y la simulación sale a partir de planos de ingeniería. O sea, realmente ahí podemos visualizar cómo quedaría y tenemos una gran oportunidad porque me preguntaron mucho también por qué no Capiatá, Itauguá, San Lorenzo, y realmente acá en el caso de Luque se da una condición única, que es por un lado esta vía del tren, que pusimos como condición de diseño cuando comenzamos a estudiar esto, que tiene que convivir el tren de cercanías sí o sí
con este proyecto. Entonces ahí se puede ver la vía del tren perfectamente separada y con los espacios necesarios para que pueda materializarse. Y por supuesto que, bueno, aprovechar ese corredor de alguna manera del tren nos permite materializar este proyecto sin tantas expropiaciones, con lo cual lo hace mucho más factible en términos de su ejecución. La cantidad también es importante, la cantidad de mano de obra durante el tiempo que va a producir esto, porque son casi 3 años de obra que van a insumir muchísima mano de obra local, ¿verdad? No, así mismo, realmente. A ver, acá tenemos también una circunstancia muy interesante. Creo que nadie puede dudar de la capacidad del consorcio Ruta del Este, del concesionario Ruta del Este, que es la empresa SACIR con la empresa 8A. Ellos han desarrollado una obra realmente magnífica, que es la de la Ruta 2. Entonces, eso nos da muchísimas certezas también respecto de la capacidad para materializar una obra de esta envergadura. Obviamente la parte del viaducto es la parte, es la ruta crítica, como conocemos en cronogramas de ejecución, es la parte más compleja, y la intervención en los ramales de Ecovía y de Patiño y Pacaraí lo vamos a poder entregar en un periodo más corto. También es importante señalar, ¿verdad?, que esta adenda al contrato de Ruta del Este es la financiación del proyecto por parte del concesionario, la construcción y también la operación y el mantenimiento de estas importantes obras, con lo cual también tenemos un horizonte por delante que garantiza el mantenimiento y la responsabilidad sobre la operación de todo este eje urbano finalmente. Ministra, gustaría que explique, por favor, porque, bueno, es natural voces ya disidentes, en dos aspectos. Uno, acá tenemos que invertir en transporte público, no en autopistas. Sí, las dos cosas. Transporte público sin ninguna duda, pero también autopista, ¿verdad? Pero no me quiero centrar en eso, sino en la forma en que se va a hacer esto, porque se instala de que se va a hacer sin licitación. Y el otro día, en otros espacios periodísticos, cuando nos tocó entrevistarte, hiciste una puntualización al respecto que nos gustaría que lo vuelvas a hacer para que la gente entienda. Cuando se pretende instalar, esto se va a hacer sin licitación. Explícanos qué significa eso. Efectivamente, muy acertados tu comentario, querido Jorge. A ver, nosotros hicimos una adenda al contrato de la ruta 2, ¿verdad? La ruta que tenemos, el contrato que tenemos con Ruta del Este, porque la ley de APP y el contrato APP vigente nos permite utilizar esta herramienta y permite que durante la vida o el periodo de explotación del contrato principal, que ha sido el que tenemos a Ciudad del Este, se pueda generar mayores obras, más cantidad de obras que finalmente es al servicio de la ciudadanía. Entonces, la ley APP permite hacer adendas al contrato hasta un 30% del monto original contratado. Y es por ello que hoy tenemos un techo máximo de inversión que es de 180 millones de dólares. No obstante, y para también tranquilidad de la gente que espera que esto sea parte de un proceso licitatorio, también se establece que el concesionario para la contratación de estas obras tendrá que hacer un proceso licitatorio en el ámbito privado, acompañado, por supuesto, con la supervisión del Ministerio de Obras Públicas, del contratante en este caso. Pero bueno, son herramientas que nos permite la ley y por supuesto que vamos a poner todo aquello que esté dentro de la legalidad y dentro de las distintas formas de contratación de obra y que además pueda acortar los procesos de ejecución y de materialización de estos importantes proyectos. Vamos a ponerlos al servicio de la ciudadanía, eso con total certeza, ¿verdad? Tal es así que hoy también estamos en el proceso de licitación de la Ruta 1. La semana pasada, el miércoles 9 de abril, hemos recibido las ofertas bajo la ley llave en mano
Y por supuesto que tenemos los métodos tradicionales que son los contratos financiados por el BID o con recursos locales. Todo lo que tengamos a disposición para generar más y mejor infraestructura del servicio del ciudadano y que esté amparado por la ley, por supuesto que vamos a utilizar para generar más procesos y más proyectos. Ministra, la gente ve los renders, se entiende alguna parte, por otra parte preguntan. Esto va a ser calculamos la vía férrea, es lo que continuaría cuando uno va por la avenida Ñuguazú, termina la avenida Ñuguazú y entra en Luca a la derecha, ¿verdad? Ahí seguiría derecho la avenida Ñuguazú. Sí. Esa es lo que ustedes le llaman la vía férrea. Ahí comenzaría ¿cuál tramo? ¿El tramo que va hasta dónde? Bueno, nosotros a la altura de la Conmebol comenzamos a subir. Y ahí es muy importante también tener en cuenta que vamos a construir este viaducto de 4 carriles, ¿verdad? 2 en un sentido y 2 en el otro, que básicamente arranca en la avenida Ñuguazú, que tiene esa misma capacidad. Ñuguazú tiene 2 carriles en un sentido y en otro. Ahí esas imágenes se veía porque la gente está utilizando la berma, ¿verdad? La banquina, pero en verdad tiene también 2 carriles por sentido. Así es que subimos a la altura de la Conmebol, vamos hasta aproximadamente el club que está ahí unos metros después y ahí giramos hacia la izquierda para agarrar el corredor del ferrocarril y bueno, vamos siguiendo este trazado hasta unos metros antes de Futuro, ¿verdad? Para que nos ubiquemos aproximadamente dónde y ahí tenemos ya, caemos nuevamente a nivel y podemos elegir si queremos tomar el ramal que va hacia San Bernardino, como se puede ver ahí en las imágenes, o el ramal hacia la derecha que va a Areguá y Pacaraí. Ese ramal, es el ramal Areguá-Patiño, hoy que es la ruta que va al costado del lago y sale en Pacaraí. Así mismo. Y ahí hay un ramal, o sea, una ruta que es la que va por el Yuquirí, que mucha gente a lo mejor no la conoce, pero es una alternativa también ahí de circulación al camino de Areguá, al tradicional que conocemos, sí. Hacia Luque. Y ahí vuelve a salir en el peaje prácticamente, o después del peaje. Claro, el ramal de Patiño sale al peaje Ipacaraí y la ecovía tiene su peaje. La ecovía baja en San Bernardino. En San Bernardino, claro. ¿Y la ecovía va a ser doble también? Sí. Ahí vamos a intervenir con una solución que es conocida como 2+1. ¿Esto qué significa? Hoy tenemos 2 carriles, vamos a hacer uno adicional porque hoy día es un tráfico que está bastante segmentado respecto de cómo se comporta, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo que es muy claro, el tráfico que vivimos durante el verano. Los viernes todo el flujo de salida es hacia el interior y los domingos todo el flujo de ingreso es hacia la capital. Entonces, las proyecciones de tráfico hoy nos dicen que no es necesario construir 2 carriles adicionales, sino que uno más, con lo cual tampoco hacemos muchas expropiaciones y eso va a permitir que se pueda gestionar el tráfico al estar concesionado el tramo, operado por una concesionaria, podemos hacer esto que se llama gestión de tráficos, ¿verdad? Entonces, ese tercer carril va cambiando de sentido en función al flujo predominante del momento. Yo te preguntaba el otro día y de vuelta, nosotros somos muy ansiosos con estas obras porque ya lo explicaste varias veces, que todo el mundo te dice, qué rápido y cómo disfrutamos la Ruta 2 para llegar a Ciudad del Este, pero nos trancamos ¿dónde? Ya sabemos dónde nos trancamos. Lo mismo, lo que inicialmente fue la ruta Luque-San Bernardino era una ruta turística, hoy ya no es una ruta turística, es una ruta recontra hiper transitada. Pero, ¿cómo estamos cambiando ya de este tema? A ver, el plazo dijiste 3 años. En 3 años ya tendríamos que tener esta obra concluida, ministra. Asimismo, nosotros ya estamos trabajando en los procesos de expropiación, por supuesto la ingeniería ya ejecutiva. Vamos a arrancar el proceso, o realmente el concesionario tiene el plazo de 3 semanas para poder hacer ya la publicación del proceso de licitación, con lo cual nuestro cronograma es que para el 15 de agosto esta obra esté arrancando en su ejecución.
Ahora vamos con iniciando las obras. iniciando el 15 de agosto. Y de ahí un plazo de 3 años. Y hay un plazo de 3 años. Tema transporte público, que es la otra pata que necesitamos. Hacemos autopistas, llenamos autos, sí, pero necesitamos también mejorar el sistema de transporte público. ¿Cómo estamos en eso, ministra? Sí, y acá quiero remarcar y ser bastante clara, ¿verdad? Tenemos total coincidencia con esta inquietud de la ciudadanía que dice, y el transporte público. Acá, por supuesto que este plan, bajo ninguna circunstancia, condiciona lo que es nuestro proyecto de transporte público, y hemos sido el único gobierno, creo yo, que ha dado señales claras hacia una reforma de transporte. Y me voy a referir a un par de iniciativas que hoy están funcionando, el bus nocturno, el bus búho, que ha tenido un impacto positivo, entregando un servicio a la ciudadanía que no existía y que hoy tenemos más de 6.000 pasajeros que han utilizado el servicio. El siguiente, estamos ya pensando, por supuesto, en otros itinerarios para el bus búho. Eso por un lado. Tenemos ya los primeros 30 buses eléctricos que trabajamos o hemos recibido como donación de Taiwán. Hemos decidido que estos recursos de Taiwán vayan asociados o vayan destinados al transporte público. Ahí se pueden ver en imágenes. Realmente esto es un cambio concreto para lo que es un plan piloto de lo que va a ser la reforma del transporte. En este momento me han presentado a finales de la semana digamos, la recopilación ya final de la ley de reforma del transporte. Vamos a hacer entrega a la Presidencia de la República en esta semana y posteriormente vamos a ya pasar a ingresarla al Congreso de la Nación esperamos tener el apoyo y la promulgación de esta importante ley. Estamos cambiando la forma en que vamos a contratar el servicio de transporte público. Queremos un material rodante nuevo, que esté en condiciones al servicio de la ciudadanía. Queremos contratar por otra parte de manera independiente a los operadores del servicio. Y bueno, es lo que hemos básicamente plasmado en esta ley de reforma. Y estamos trabajando no solamente con los operadores, con los actuales transportistas, porque queremos darles reglas diferentes de juego para poder entregar un mejor servicio a la ciudadanía. También es importante que sepan, si es que aún no tuvieron la oportunidad de revisar, que si uno pone en Google Maps la opción viajar en modo bus, hoy ya tiene información acerca del itinerario. Eso ha sido un trabajo enorme que se está desarrollando con el acompañamiento del Banco Mundial y que está en su fase experimental. Lo pudimos lanzar en el mes de enero, pero como es un programa que va iterando, ¿verdad?, en función a los datos, recién vamos a poder tener toda la información en un par de meses para decir, bueno, el sistema está suficientemente robusto como para garantizar los tiempos de llegada de los buses. Pero ya estamos, eso que uno hace cada vez que viaja y ve qué transporte público debería tomar o un metro, bueno, nosotros ya lo tenemos en una fase piloto. Así es que son cambios importantes. Y el tren de cercanías, que es otro proyecto emblemático para el transporte público, también está avanzado. En las próximas semanas se va a llamar la precalificación para este socio que queremos que nos acompañe al desarrollo del tren de cercanías. El tema, esto que explicaste, ojalá que en el Parlamento, cuando se tenga que aprobar esto que tiene que ver con los buses eléctricos, se le imprima celeridad. Porque tanto hemos escuchado en el discurso, en el reclamo de la clase política, ¿verdad?, sobre el tema de la renovación del sistema o la necesidad de mejorar nuestro sistema de transporte público. ¿Por qué necesita tener esa modificación en la ley? Porque estamos hablando de una modalidad distinta, claro, de una modalidad totalmente diferente. El trazado de la implementación de estos buses ya está determinado. Lo que se tiene que definir es que la modalidad de contratación, que ustedes tienen que hacer una licitación.
Sí, nosotros vamos a hacer una licitación. A ver, el caso de los buses de Taiwán, nosotros vamos a licitar, hoy tenemos ya el material rodante, eso es propiedad del Estado paraguayo, y vamos a licitar la operación. El itinerario es efectivamente desde San Lorenzo hasta el puerto de Asunción. Tienen una autonomía, son buses de carga rápida, pero tienen una autonomía aproximadamente de 100 kilómetros, entonces les da para hacer un redondo, ¿verdad? Y es lo que también vamos a pasar a una fase de marcha blanca, como se dice, para poner esto en operación. Estamos trabajando en la capacitación de los choferes que hemos trabajado con la SNPP para poder hacer cursos de capacitación hacia el manejo de los buses eléctricos. Así que realmente son distintas iniciativas para poder ver ya estos buses rodando. Y efectivamente, el modelo que hemos elegido nosotros para la reforma del transporte tampoco es algo que inventamos nosotros, ¿verdad? Nos hemos recorrido Colombia, que tiene el Transmilenio, ¿verdad? Un modelo de buses que ha sido exitoso. Estuvimos también viajando muchísimo a la ciudad de Santiago de Chile a ver su proceso, lo que ellos han pasado, evolucionado en transporte. Tuvieron un Transantiago que fue un Big Bang y que por supuesto queda hoy totalmente fuera de la mesa hacer una reforma que ataque todo en transporte. La gran recomendación es hacerlo de manera escalonada, cambios que vayan continuamente mejorando, porque esto es, digamos, de gran envergadura y por supuesto de mucha sensibilidad a la hora de su implementación. Y recogimos las mejores experiencias de estas ciudades que han hecho o que hoy gozan a nivel regional de un buen transporte público, y hemos tomado estas modalidades que han sido exitosas para poder plasmarlas y adaptarlas, por supuesto, a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Como les digo, no es un invento, son modelos que ya han pasado otros países de la región y que han podido implementar con éxito. Y como siempre digo, a nosotros los paraguayos, más allá de la voluntad y creer que estos procesos pueden ser pueden tener un resultado exitoso, que seguramente hay cosas que hay que ir corrigiendo, ajustando durante la implementación, pero no nos hace falta más nada que la decisión de avanzar. Y el presidente Santiago Peña ha sido muy claro en su mensaje: él va a cambiar el transporte público. Ministra, una argelería nomás, antes sí. una argelería. Acerca de esta modalidad del cambio del sistema de estos buses eléctricos, en la crítica nomás estaba escuchando y le hicieron una entrevista al viceministro de Transporte, al señor Emiliano Fernández. Fernández, ¿verdad? Emiliano Fernández. ¿Y quiénes pueden participar en esa licitación? Y la pregunta que hacían era, ¿van a participar los empresarios que están hoy explotando el servicio de transporte público? Y sí, lógico. Cualquiera. Pero lógico que gente del sector no va a participar la asociación de dueños de restaurantes. O podría tan si quiere. O sea, pero digo, la lógica es que si vos te dedicas a esto, quieres meter mucho choferes, tu negocio. Y ahí viene otra vez esa perorata. Pero ¿cómo ese mismo sector que se benefició con préstamos del Banco Nacional de Fomento y cambian los sistemas de control, ¿verdad? O sea, eso es fundamental. Acá la cuestión es que es totalmente diferente. Acá yo lo que veo es, y corregime, ministra, si me equivoco, es hoy va a haber propietarios de colectivos y va a haber explotadores de líneas de transporte. Así mismo. Que pueden ser el mismo o no pueden ser el mismo. Puede ser que yo me dedique a las dos cosas o puedo dedicarme a una de las dos cosas. Puedo ser capitalista o puedo explotar un servicio sin tener capital, simplemente armo la empresa, pongo los choferes y le alquilo a Jorge Torres los colectivos, que es el trabajo de China. Ustedes le van a poner un modelo de colectivo promedio, esta marca, este tipo, estas condiciones. Ahora, a partir de ahí sí es la pregunta de los transportistas. ¿Cómo le notaron ustedes? Porque ustedes se habrán sentado a hablar con gente que está hace 2 o 3 generaciones con empresas de transporte con este sistema al revés, donde ellos ponían los colectivos, ellos ponían las reglas, ellos eran subsidiados, ellos no reponían, ellos sacaban de todo. Hay como una cultura, malísima cultura, que se creó, debe tener más de 70 años, esto, ¿verdad? Yo debe venir en los años 50, ¿verdad? Y ¿cómo le ven a ese sector? Porque ese es el sector que puede inclusive hasta radicalizarse, pues los mismos choferes son un gremio importante,
que pueden decir, bueno, a mí me conviene o no. Si viene alguien y me convence de que esto no me va a convenir a mí por X motivo, lo puedo hacer, lo puedo trabajar. O sea, a mí me preocupa mucho ese tema, porque así como dice Jorge, no son ninguna blanca palomita los muchachos, muchos de ellos. Algunos sí, otros no. Y ver de repente que un modelo de negocio cambia a un modelo mucho más transparente, donde yo no te voy a poder decir, vos yo pasé tanta gente, subí tanta gente y no subí tanta, o subí menos gente o más gente, o si me subsidió o no me subsidias, sino que voy a tener que ser eficiente. Y eso en el Paraguay hay que hacerlo, corresponde hacerlo, sí, pero convencerle a gente que está mal acostumbrada, ¿cómo están sintiendo ustedes a ese sector? Mira, a ver, yo creo que hay un consenso general, no solo de la ciudadanía, sino que cuando les escuchamos también a ellos, saben que el sector está absolutamente ya obsoleto con unas reglas que no han evolucionado, así como estás comentando, más de 60 años, y que hoy necesitan otras reglas de juego para jugar. Yo creo que ellos son también el resultado, o este sistema es el resultado de estas reglas que ya no fueron adaptadas para la realidad, para las necesidades de la ciudadanía. A ver, yo tengo en primer lugar, para nosotros lo más importante es el diálogo, ojalá lograr el consenso. Queremos hacer el cambio con los transportistas. Yo personalmente, y creo que hoy quienes tienen el know-how, ¿verdad? Quienes saben lo que es el negocio del transporte son ellos, y que muchas veces parte de los dolores que ellos ponen sobre la mesa, ¿verdad? Es esta tremenda ineficiencia en el manejo del negocio del transporte que no les permite poder hacer frente a un préstamo para renovar la flota, o que se ven acogotados por mala gestión muchas veces también para pagar o amortizar sus vehículos. Bueno, imagínense, ellos tienen la fuerza de los choferes, hoy tienen unos vehículos obsoletos. ¿Y qué pasa si cambiamos las reglas de juego? Si quitamos de lado estos buses chatarra y le ponemos unos buses, y ellos no se tienen que hacer cargo de, digamos, el pago de esos buses, porque eso va por otro lado del capitalista que entrega este material rodante, y con ellos trabajamos en esta operación, que es lo que saben hacer con el manejo de sus choferes y el conocimiento, ¿verdad?, de los itinerarios. O sea, acá tratamos de encontrar digamos, poner los incentivos correctos y cambiar el modelo de negocio. Y hay de todo. En general, yo tengo que decirles que estamos trabajando para poder lograr estos consensos. Nos acompañan en la revisión de la ley, nos hacen las sugerencias. Ellos tienen un periodo máximo de 7 años donde pueden seguir operando, porque en algunos casos ya no hemos renovado, por supuesto, los itinerarios, y los que están vigentes como máximo van a tener 7 años de duración, y después va a terminar solo. O sea, en algún momento van a estar seguramente los que se mudan a la reforma, los que por contrato tienen que continuar, y va a haber un periodo de transición hasta que definitivamente el Estado no vuelva a renovar más ninguno de estos itinerarios, y ahí seguramente vamos a tener condiciones que ajustar para que sean parte del sistema. Cortito. El presidente fue muy claro, sí, ¿verdad? La reforma va con el apoyo de ellos, esperamos, pero la decisión es que va también sin el apoyo de ellos. Pero yo estoy segura. Va de Asunción, yo estoy segura. Hacia afuera. Claro, el área de influencia de nuestra reforma son los itinerarios hoy que están a cargo del Viceministerio de Transporte. Además, y hoy en una primera fase no vamos a intervenir los buses internos de cada municipio, los buses de Luque, los buses de Asunción, los buses de San Lorenzo, no. Los internos serán en una segunda fase. Hoy vamos a comenzar por aquellos que son responsabilidad del Ejecutivo, ¿verdad?, del Viceministerio de Transporte, que están bien definidos dentro del área metropolitana. Pero mira, el mensaje es: estamos abiertos y estamos trabajando para que todos seamos parte de esta reforma de transporte. 3 cortitos para cerrar, ministra. San Cristóbal, Paso Yobay, ruta de integración. ¿Cómo está eso?
Sí, yo estoy muy contenta con esa ruta porque es la primera ruta que volvimos a después de 5 años que nuestra querida ley llave en mano, ¿verdad? Que es una forma de contratar donde el sector privado es el que se va y consigue el financiamiento de la obra. Bueno, volvimos a activar esta modalidad y esta vez con un componente importante. Hemos ajustado el tamaño del proyecto, ¿verdad? Es un proyecto de 100 millones de dólares. Es una licitación pública nacional y hoy contamos con 5 ofertas de consorcios nacionales que traen el financiamiento de la banca privada, ¿verdad? Y eso es un mensaje buenísimo, no solamente porque el sector financiero está dispuesto a financiar obras de infraestructura, financiarle al Estado paraguayo, sino que tiene la confianza sobre nuestras empresas constructoras y le dan el financiamiento, ¿verdad? Asumen el riesgo de la construcción y eso solamente se puede dar porque no solo hay un Estado sano, sino porque hay un sector de la construcción que es digno de la confianza de la banca y que es acompañado para el financiamiento de las obras. Son 100 millones de dólares que tienen que financiar, así es que claro, no es menor el riesgo que está asumiendo el sector privado y estamos muy contentos con el éxito del llamado. Esta ruta, para los que no conocen, es conocida como la Ruta de la Integración y va a unir 3 departamentos, el Alto Paraná, Caazapá y El Guairá. Van a ser en una comunidad, en una ciudad que se llama San Cristóbal, va a pasar por la zona de Tuna y que en Caazapá y después llega a la zona de Paso Yobay y es la continuación de la Ruta 10. Sí. En cortito, terminamos en diciembre Mariscal López, el tramo. Sí, estamos a full con la avenida Mariscal López, está dentro del cronograma. Y ahí también quiero remarcar una serie, ¿verdad?, de iniciativas que tenemos en Central. No solamente el super proyecto, ¿verdad?, del viaducto en Luque. Ahora, en fecha 21 de abril, terminan de entregarse las ingenierías para el tramo, la duplicación del Tapetuyá, para la duplicación del tramo de Mariano Roca Alonso hasta el aeropuerto. La avenida Mariscal López que está en plena ejecución y ahí se va a sentir muchísimo, una vez que termine esta obra, se va a sentir muchísimo cómo cambia la movilidad porque realmente en los últimos años ha estado operando solamente como un carril porque los carriles de la derecha estaban absolutamente destruidos, con lo cual eso disminuye la capacidad de la vía. Vamos a licitar en el mes de junio la avenida Avelino Martínez en San Lorenzo. Tenemos 133 kilómetros de pavimentación en Central que estamos desarrollando y la próxima semana también recibimos la oferta para 2 proyectos importantísimos hacia el sur de la ciudad, que es en primer lugar, la APP de la Ruta 1. Vamos finalmente a resolver este tramo que es calamitoso, ¿verdad?, desde Acceso Sur hasta Quindí, que es como hemos recibido la ruta totalmente colapsada. Bueno, la solución de fondo comienza el 25 de abril porque vamos a recibir las ofertas para una inversión de 480 millones de dólares que va a duplicar y va a llevar a un estándar como el de la Ruta 2. Y hasta Quindí. Hasta Quindí. Y después está mantenido el tramo desde Quindí hasta Encarnación. Ahí ya salís. Y bueno, una vez que terminen los contratos de mantenimiento que están vigentes, seguramente vamos a pasar a desarrollar eso. Quería convencer, todavía tengo 4 años, todavía 3 años. Todavía eso va a quedar. ¿Qué más querés? Sí. ¿Qué más querés? Quiero Encarnación. Para los pobladores de la zona de San Lorenzo hasta Itá, también estamos recibiendo en el mes de abril las ofertas para la duplicación desde San Lorenzo hasta J. Augusto Saldívar. Y de ahí el mejoramiento hasta Itá de la D027, la antigua Ruta 1. Perfecto. Ministra, Fantástico. muchísimas gracias. Gracias, ministra, por su tiempo. Muchísimas muy amable. gracias. Muy amable. Pipo, Bueno, vos que tenés. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Camilo Suárez, periodista, analista
político, a la vuelta de la pausa. Pero antes, ¿qué tenés, Vicky? En Baza sabemos que los logros son más grandes cuando se comparten porque no es solo un 0 kilómetro, es llenarlo de amigos y no es solo un viaje, es vivirlo con quien más querés. Por eso en Baza tenemos un producto para hacer posible cada momento. Baza a tu lado en cada logro. Tercer bloque en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal y ya le saludamos al periodista, analista político Camilo Suárez. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Jorge, un gusto estar aquí con ustedes. Pipo, ¿cómo están? El polémico de Paraguay, yo te gusta decir, el polémico periodista, el polémico. Bueno, a ver, la semana pasada, un poco para poner en contexto y después entrar en el tema principal, a mí me envían un diálogo de Camilo en la radio AM donde está, que es la Unión, R800, haciendo referencia a una publicación periodística del diario Las Américas de Estados Unidos y que replica acá a nivel local el diario Clarín de la Argentina. Y yo decía, nosotros metidos en nuestra vorágine informativa todo el día, yo jamás me percaté de un tema recontra, hiper de agenda para nosotros porque hemos hablado un montón sobre todo lo que tiene que ver con la persecución del abdismo, el ex embajador de los Estados Unidos, y ahí aparece un posteo donde voy a hacer referencia a estas publicaciones periodísticas, no lo dice la prensa cartista, no lo dice la prensa abdista, lo dicen dos medios de comunicación, uno en Estados Unidos, otro en la Argentina, y ahí empezaste a hacer el comentario correspondiente, creo que le llamaste también a un periodista de la Argentina que hizo una valoración sobre esto. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque a lo mejor acá nosotros a nivel interno, porque estamos de un bando y del otro bando, ya nos pasa desapercibido. Pero cuando hacen una cronología de lo que sucedió con la intervención del ex embajador de Estados Unidos, colegas de afuera terminan recontra, hiper sorprendidos, no pueden creer. Esa fue la percepción que vos tuviste de la lectura que hicieron estos colegas con quienes vos hablaste, Camilo. Bueno, para ir a la percepción de los colegas, quiero retroceder un poco dos pasos con lo que vos estabas relatando, Jorge. Nosotros, qué sé yo, siempre verificamos y buscamos a ver qué es lo que hay en los medios de comunicación local, a veces en los medios de comunicación regional o internacionales, dependiendo de cuál sea un tema que nos interese tratar. Entonces vamos directamente al país de origen a ver de qué está hablando la prensa de allí. Y estábamos buscando algo que no tenía absolutamente nada que ver con este tema de Mark Ofiel aquí en Paraguay, pero nos encontramos con una publicación del diario Clarín de la Argentina. Y vemos que una crisis diplomática entre Paraguay y los Estados Unidos a partir de la conducta del ex embajador, que Trump le retira y que queda el encargado de negocio. Bueno, hasta allí parecía una noticia que replicaba lo que aquí a nivel nacional se sabía. O sea, pensaban que se chupó algo de acá, levantaron de acá en todo caso. Era eso nomás. Pero después cuando estábamos por terminar de leer, vemos, y esto tiene que ver con lo que publicó el Portal de las Américas, el periódico norteamericano que hace referencia a la filtración de unos documentos. Y dije, ¿qué? ¿Filtración de documentos? Y allí, yo no recordaba que se haya hablado de eso aquí en Paraguay. No le di mucha pelota y con la gente con la que hacemos el programa de radio, le tiré allí a la gente de producción, ve un poco qué hay de esto, qué es esto, el tal Portal de las Américas. Ni siquiera me tomé el trabajo de buscar eso. Hasta que se busca eso y se encuentra el Portal de las Américas, es una publicación norteamericana, y allí es donde se conoce una serie de filtraciones de documentos del Departamento de Estado, en realidad cables o comunicaciones de la Embajada Norteamericana con sede en Asunción con el Departamento de Estado, lo que el ex embajador norteamericano Mark Ofiel reportaba a su sede central. Y este Portal de las Américas se hace eco de esas filtraciones y cuenta, así como fue Wikileaks en su momento, y pone el nombre, las siglas de una organización que es la que estuvo haciendo una serie de filtraciones en los últimos tiempos. Es el mismo sitio del cual se toma la prensa local hace un tiempo atrás para la publicación del famoso Patrón Papers. De allí sale. Entonces yo digo, espera un poco, ¿esto se publicó o no se publicó aquí en Paraguay?
Y empezamos a recorrer preguntándole a algunos amigos en algunos medios si conocían. Nadie conocía del tema, nadie conocía el tema, hasta que nosotros después nos dimos cuenta, che, de este tema no habló nadie aquí. Y tratamos el tema aquí en Asunción, en nuestro programa de radio, y allí nosotros vimos que en la Argentina, además del diario Clarín, que se había hecho eco de esto, hubo otros periodistas que también se hicieron eco de esta situación. Le buscamos a estos periodistas, conseguimos contactar con la producción de estos periodistas, el señor Luis Gasulla, que es un periodista de televisión, de radio, muy conocido en la Argentina, y accedimos a que él nos brinde una entrevista. Allí él nos cuenta que él estaba haciéndole seguimiento a la situación, no por el caso paraguayo en sí mismo, sino que porque él viene haciendo un seguimiento con relación a las políticas de intromisión de los Estados Unidos en asuntos internos regionales aquí en la zona. Entonces allí nos cuenta que él tuvo conocimiento de estas filtraciones y que le sorprendía de sobremanera. Incluso él comparaba dos casos y decía, él es de la línea política en la Argentina, digámosle, anti-kirchnerista, anti-peronista. Entonces él le daba también su interpretación, su sesgo, como quieran decirle, al tema de Cristina Kirchner. Dice, bueno, acá la diferencia que hay entre el caso de Argentina y el caso de Paraguay es que en el caso de la Argentina, a Cristina Kirchner, a Debido y a los familiares de Cristina Kirchner, se le sanciona en los Estados Unidos con un anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, después de que ella haya tenido una condena judicial. En el caso paraguayo, no fue el secretario de Estado el que anuncia estas sanciones a Horacio Cartes, Hugo Velázquez y demás, sino que es el embajador con sede en Asunción sin que haya existido un proceso judicial. E incluso recordábamos nosotros, bueno, en el 2022 fue que se empezaron a lanzar esas sanciones y estamos casi a 3 años ya, 22, 23, 24, 25, y hasta ahora no existen procesos judiciales. El caso... Es que cambió, Camilo, la excusa, voy a ponerle yo, del embajador, de una sanción a la otra, cambia de un tema y va a otro tema. Acuérdate que comienza hablando de Messer, creo que es Messer, porque no dice Messer, pero dice le ayudó a un amigo a escapar de la justicia, algo así, dice cuando hace lo de las visas. Y luego cuando habla del tema de OFAC, habla del avión iraní. Ya se deja de eso porque en Brasil se dejó de hablar del tema, porque la Corte Suprema de Brasil había anulado el caso Messer, ya había terminado, no le había desligado a Cartes, es más, creo que Messer ya estaba está libre. Y el caso del avión iraní había surgido después, entonces cuelga el avión iraní. Y hoy, bueno, el avión iraní tampoco existe, ¿verdad? Es una gran... Mira, vos sabés, Pipo, que, claro, pues, como está tan polarizada la política paraguaya entre cartismo y anticartismo, es muy difícil hablar del tema desde una tercera posición. Sí, claro. Una posición crítica a ambos bandos, porque si fuera solamente Cartes el problema, pues uno podría decir, bueno, es Horacio Cartes porque es una persona muy poderosa y compañía. Pero acá hay otros casos más. El caso de Hugo Velázquez, ex vicepresidente de Mario Abdo Benítez. Entonces, a la distancia, después de haber visto el tenor de las comunicaciones que Mark Ofiel dirigía al Departamento de Estado, la forma en que redactaba sus informes, eran no solamente lapidarios, sino que absolutamente sesgados y jugaba un papel casi de operador político de una facción interna paraguaya. Entonces uno podría presuponer que sí tenía un papel relevante el embajador aquí en Asunción. Incluso buscando algunas informaciones para tratar de contextualizar esto, estaba leyendo un analista norteamericano de origen latino que decía que en los últimos tiempos los embajadores norteamericanos en muchos lugares replicaron lo que antiguamente en el imperio eran las satrapías. Y eran sátrapas, que en principio eran representantes del imperio en una provincia, pero al final terminaban asumiendo el poder de decisión, hablaban en nombre del imperio en esa provincia. Entonces, cuando uno ve esos cables, es gravísimo, porque mira, yo le digo a muchos... Eso lo reconoce Rubio en un momento. Pero así mismo, apenas asume. Y mira, yo te digo una cuestión. A mí disculpen, a mí me calienta un carajo Horacio Cartes, Hugo Velázquez y compañía. El problema es que si nosotros permitimos que una potencia extranjera se meta en los asuntos internos de un país, así como se ve en el cable de Mark Ofiel al Departamento de Estado, es que la gente no recuerda que así funcionaba el operativo Cóndor. Sí. Nosotros ya fuimos víctimas de esto. Entonces, si hoy nosotros callamos algo porque es nuestro adversario o nuestro enemigo político, el día de mañana nos va a tocar a nosotros. Eso es lo grave aquí en esta situación, que hasta ahora
claro, se denunciaba de un lado, se negaba del otro, se decía que existía esa comunicación, se decía algunos, no, el embajador es simplemente un representante que hace... Acá, si estos cables son efectivamente así como se presentan, la verdad es otra. Camilo, sobre eso, después para hacer otras valoraciones, cuando vos lees esta filtración de noviembre, que creo que habrá sido uno de los últimos informes remitidos por Oldfield a Washington, y lo que se filtra es una parte de ese informe remitido. Cuando vos lees párrafo por párrafo, donde él hace aseveraciones así categóricas, hablaste de mucho sesgo, ahí estamos viendo parte, por ejemplo, y en uno de los párrafos dice Oldfield, según esta filtración, le están atacando al expresidente Mario Abdo Benítez por el negocio del asfalto. Y una cosa así, palabras más, palabras menos, le trata de nuestro aliado y después dice, afirmo que él nunca le vendió asfalto al gobierno, sino en el sector privado. Y yo digo, ¿cómo el embajador puede ya llegar a esa conclusión, siendo que acá ni la Contraloría General de la República pudo cerrar el examen de correspondencia sobre las empresas de Mario Abdo Benítez porque no hizo figurar... Mira lo que dice ahí, con sus exsecretarios, todos colaboradores de nuestro gobierno. Antes esto era espionaje. Sí. Antes esto... Y ahí se refiere su ex... cuando yo era chico, esto era hacían los despidas. Pero cuando se refiere ahí sus ex colaboradores, ahí entran los Arregui, ahí entran los Yucio, entran los René Fernández. Cualquier colaborador de Abdo era informante de la embajada americana. Eso... Pero yo les digo en otra película su espía. Yo les digo una cuestión, hagamos un poco un recurso de imaginación. Vamos a suponer que no se tratara del embajador norteamericano. Vamos a pensar que se tratara... No, el embajador venezolano. Sí. El embajador venezolano con funcionario del gobierno de Fernando Lugo. ¿Cómo reaccionaría la prensa? ¿Cómo reaccionaría el Congreso Nacional? O sea, esto sería un escándalo. Esto no es solamente para pedir juicio político, es para procesarle penalmente a las personas porque esto es directamente traición a la patria. ¿Sí? Si fuera otro caso, se trataría de esta manera. Pero aquí se lleva todo, no, esto es un invento aquí, un invento allá. Yo repito, si es que estos cables con ese tenor son los que hicieron que se tomen las decisiones que se tomaron, es gravísimo. Porque yo le decía a algunas personas, me decían, pero ¿qué interés lo que podría tener el embajador en Paraguay? A ver, es muy infantil pensar eso de que algunos decían, no, vos pensás que Mario Abdo le llamaba al presidente norteamericano, che, yo necesito tal cosa. No funcionan así las cosas. En el sistema político norteamericano todos saben que existen los lobistas. Los lobistas representan a grupos de interés. Los congresistas norteamericanos representan a grupos de interés específicos. Yo no sé qué empresarios norteamericanos tienen intereses aquí en Paraguay y qué intereses económicos tienen en Paraguay para haberse fijado en Paraguay y hacer ese trueque de figuritas. Ayúdame vos en mis internas partidarias, porque yo no puedo ganar políticamente las internas partidarias, y yo te doy acceso a estos negocios. Lo que más a mí me preocupa es que hasta el día de hoy nosotros no sabemos qué es lo que se negoció a cambio de qué es esto. No es algo gratuito. Eso por un lado. Y por otro lado, yo conozco ex embajadores de países extranjeros que estuvieron aquí en Paraguay. No voy a meterle porque no viene al caso, pero una persona con la que yo trabé una relación de amistad hasta el día de hoy, continúo un trato fluido, un ex embajador europeo que estuvo hace 20 y pico de años en Paraguay, pero que él viene permanentemente porque encontró temas en los que él tiene interés e hizo negocios. Tiene empresas aquí en Paraguay. Hay incluso ex embajadores norteamericanos de inicio de la transición que tenían negocios aquí en Paraguay. Entonces, yo no sé qué hizo este señor, Mark Oldfield, y yo no sé qué le dio el gobierno de Mario Abdo a Mark Oldfield y a los lobistas a los que él representaba, pero evidentemente aquí hubo, y cierro una cuestión, un intercambio porque no fue solamente, la operación política para mí no fue solamente golpearle a Horacio Cartes. La operación política de Mario Abdo fue golpearle a Horacio Cartes y deshacerse de Hugo Velázquez. Él quería deshacerse de Hugo Velázquez. Mario Abdo Benítez tenía otros candidatos antes que Hugo Velázquez. Su primer candidato era Luis Petengil, actual senador. Cuando Luis Petengil decidió no ser candidato porque no se animaba o por lo que no quería, era Arnoldo Vinz. Pero Hugo Velázquez tenía fuerza política propia para imponerse. Mario Abdo no podía frenarle y esto le vino como anillo al dedo porque él pensaba, Mario Abdo, bueno, acá se le eliminó a Cartes
no van a poder competirme y se le saca del camino a Hugo Velázquez. Tengo el terreno expedito para poder poner mi sucesor. Esa fue la operación política de fondo. Cuando el otro aspecto que a mí me parece importante también puntualizar es, y creo que vos compartiste para que pongamos, cómo el 90% de la prensa ha acompañado esta abierta y grosera intromisión, aplaudiendo, posteando, pidiendo, implorando que se siga aumentando la lista de los considerados significativamente corruptos, etcétera, etcétera. Y algunos hoy o fingen demencia o se dieron cuenta que había sido, se equivocaron. Pocos reconocieron, creo que uno o dos. El resto, este era el tenor de los posteos de nuestros colegas. Porque si no se pierde. Este era el tenor. Se aplaudía esa abierta y grosera intromisión. Y ojo que muchos de ellos son los que permanentemente nos hablan de la famosa soberanía. Y resulta que fingimos demencia o aplaudimos esta intromisión porque se trataba de un enemigo político, comercial, empresarial o lo que fuese. O varios enemigos. O varios enemigos. Todos estos que celebraron, Pipo, Camilo. Ahí tenés. Pues celebraron. No dijeron absolutamente nada. Es más, aplaudían e imploraban que se den más situaciones como esta. Y Pero, esto es el reflejo también de una tremenda hipocresía por parte de algunos colegas. pero además es así la asunción pública y desvergonzada de asumirse como un país, como una colonia, en realidad. A mí mucha gente se enojó conmigo y me decía, vos le salís a defender a Cartes, y yo le digo, es que evidentemente vos no me conoces políticamente. Yo soy una persona de izquierda y mis convicciones políticas continúan siendo exactamente igual a las que eran 25 o 30 años atrás. Hoy tengo 49 años. Yo me considero una persona política e ideológicamente de izquierda. Nosotros a la izquierda tenemos un principio básico que es la soberanía nacional y el antiimperialismo. Suena una frase suena una frase muy de la década de los 80, pero a ver, simplemente decimos lo siguiente: pueden ser todos los bandidos que vos quieras, calificarles como vos quieras, pero tenemos que resolver aquí en Paraguay. No, pero no se puede resolver porque la justicia y compañía. A ver, ¿pero de dónde es lo que sacan que los Estados Unidos de Norteamérica es la panacea, la democracia, la libertad, la justicia? Pero por favor, los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países más corruptos del planeta. Los Estados Unidos, reconocidos por la propia élite norteamericana, tiene algo que ellos le denominan como el Deep State, el Estado profundo, que no cambia a pesar de que cambien las elecciones y que son los que manejan el rumbo del poder en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora se desclasificaron documentos que muchos pensaban que eran cuestiones conspiranoicas de la izquierda. A John F. Kennedy, expresidente norteamericano, le mató el Deep State. Conspiraron para matarle. ¿Cuántos atentados, golpes de Estado, cuántas operaciones hicieron? Entonces, ¿de dónde es lo que sacan que la justicia norteamericana es la más limpia, imparcial y tiene el derecho a juzgarle al resto del mundo? Si hay bandidos en Paraguay, pero arreglémonos, y si tenemos que ir a los socos, vamos a los socos. Pero no cuestión que nosotros tenemos que resolver. Lo que pasa es que ahí, hermano, juegas el nivel de locura con que se manejó. Yo me acuerdo, yo creo que la máxima expresión que vi fue cuando, creo que fue Busarqui, que pidió la ley o que la Cámara de Senadores exhorta a los Estados Unidos a llevarle ya a fulano de tal, porque tenemos que exhortarle ya que le lleven. Y vos le decís, pero yo entiendo que Mabel en su papel haga un show y diga viene el avión y le van a subir cuando vos sabés que una extradición no se hace así, ni en la Guerra de la Galaxia, nadie le extradita y viene un avión y te lleva. Pero que lo haga un político del Parlamento, votado, un político que está supuestamente demócrata, digo yo, me imagino, por eso está en el Parlamento, plantea una barbaridad como esa, hizo que entremos, yo creo que se llegó a un nivel de locura muy importante, de descontrol y de desesperación. Y eso fue avanzando a medida que no se daban los resultados también, ¿verdad? Y cuando vos hablás hoy de Hugo Velázquez, y decimos, bueno, Hugo Velázquez que sigue haciendo ahí al lado con el Marito, y se está esperando el momento también para cobrarle, y es toda hay una cantidad de cuestiones que van a quedar dando vueltas, a decir, esto es lo que es, ya evidentemente es como lo describimos en su momento.
los que lo describimos, como vos decís, alguna gente en nuestro sector y alguna gente en el sector independiente que dijo, no, esto no está bien, sea quien sea. Hay gente, hay poca gente que lo dijo. Pero además te decía una cuestión, Pipo. Vamos a suponer que Horacio Cartes sea responsable de todo aquello que le acusan. Vamos a suponer que Hugo Velázquez sea responsable de todo aquello que le acusan. Vamos a suponer que Melgarejo sea responsable de todo aquello que le acusan. Todas las personas designadas. Como un paraguayo, yo quiero saber qué es. Claro. Yo quiero saber, quiero que me cuenten, quiero que se publicite qué es, que te describan. Mira, pasaron casi 3 años y hasta el día de hoy ni el gobierno norteamericano, ni el Departamento de Estado, ni la embajada, ni nadie dijo, bueno, estos son los elementos. En un primer momento, algunos que justificaban esta decisión decían, no, en los Estados Unidos si dicen eso es porque ya tienen todo, es inminente. Primero dijeron en 90 días. Después 120 días. Después dijeron que había sido que tal cosa. Pasaron, yo lo que me pregunto es, ¿qué más están esperando? ¿Qué más están esperando? 3 años. 3 años, mira, algo que sí se sabe y se pudo comprobar para que se vea que desde la embajada norteamericana se operó de manera discrecional de acuerdo al cálculo político que hacían allí. Tiene que ver con el exdiputado Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio ya está preso por narcotráfico, exdiputado en el periodo pasado. Cuando él cae preso porque se le pilla infraganti justamente por una filtración de audios de Osorio, se pudo comprobar que en la embajada norteamericana ya tenían exactamente todos esos archivos 2 años antes. Es más, el autor de esa investigación contó que algunos agentes secretos que trabajaban en cooperación con la embajada norteamericana, le filtraron a este investigador para que él publique, porque le decía, no puede ser, en la embajada están atajando. Y yo quiero saber una cosa, hasta el día de hoy no respondieron. ¿Por qué la embajada norteamericana le encubrió por 2 años al narcotraficante Juan Carlos Osorio? ¿Cómo se justifica eso? Hay otra cuestión, Camilo. Vos dijiste algo, planteaste un interrogante y quiero desmenuzar. ¿Qué le ofreció Mario Abdo a Osfield? ¿Qué le planteó para esta opereta, para esta operación? Y después está esta confesión que nos lo hizo en un canal cartista, Eduardo Peta, lo hace en uno de los canales del grupo Bierzi. Dice: el presidente Abdo reclutó a un grupo de ex fiscales. Estaba Peta, estaba Yusio, estaba Rey, estaba René, estaba Fuster. ¿Para qué? Para hacer el trabajo sucio de buscar algo en contra de Cartes. Y cuando viene un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, invitado por la embajada acá, apellido Richardson, que le hacen una entrevista en el diario ABC Color, ya cuando se había dado las designaciones y las sanciones de OFAC, le pregunta el periodista a este funcionario, le dice: ¿Qué fuentes ustedes tuvieron en cuenta para aplicar las sanciones? Y él menciona 2 fuentes. Dice, por un lado, fuentes abiertas, medios de comunicación, toda la publicación de ABC, toda la publicación de Última Hora sobre Cartes, y fuentes oficiales. ¿Y cuáles son esas fuentes oficiales? Las instituciones del Estado. Por ejemplo, CEPRELAT. ¿Y cómo se construyó el informe de inteligencia financiera de CEPRELAT? Se construyó con la colaboración de estos exfiscales, el secretario privado de Yussi, apellido Farías, que entra en la CEPRELAT, que le montan un escritorio, le dan el código de acceso, accede a toda la información privilegiada y construye escenarios hipotéticos y mentirosos. Y eso usa Osfield y remite a Washington. Entonces yo digo, imagínate lo grave que es esto. Hoy, por lo menos la mitad de los responsables de ese hecho hoy están acusados. Ahí tendría que también formar parte el expresidente, desprenderse de su fuero, que él pidió, pero en realidad fue una farsa nomás también, porque ni siquiera sus seguidores decidieron retirarle su fuero. Tiene que haber un castigo. Eso es terrorismo de Estado, por donde lo mires. Terrorismo de Estado. Hoy es Cartes, mañana puede ser cualquiera, si no hay un castigo ejemplar. Por eso yo siempre digo, cuando nosotros insistimos en el tema filtraciones, que no es solamente que se haya filtrado, sino es la elaboración fraguada del contenido de lo que estaba en esa filtración. Y que, por cierto, enviaron también ellos a FinCEN
información espontánea le dicen por si les haga falta. O sea, toda una construcción. Si eso no se castiga, esto puede volver a pasar cualquier momento. Puede pasar exactamente lo mismo. Pasó con Cartes, con un daño económico tremendo, político no, porque al final su sector termina conquistando otra vez el poder, pero un daño económico tremendo que en menos de 6 meses le obligó a reinventarse económicamente. Pero mañana puede ser Sucolillo, pasado puede ser Bierzi, pueden ser otros grupos. Por eso necesitamos nosotros que acá la justicia también haga su parte y lo que corresponde, porque de lo contrario esto se puede volver a repetir. Mira, vos sabés que yo lamento mucho que el gobierno actual, el gobierno paraguayo, no haya tomado la decisión más soberana de haber declarado persona no grata al ex embajador y haber pedido el propio gobierno paraguayo que se retire. Eso en cualquier país se hace, en cualquier país. No hace falta irse a Alemania, Estados Unidos, Japón. Acá en Bolivia tuvo la fortaleza de pedirle al embajador norteamericano en su momento que se retire del país por intromisión en asunto interno. Acá ya se llegó a hacer también en su momento, me parece. Claro, pero lo que digo es una pena porque yo también, es un poco complicado por toda esa polarización política porque parece una defensa a un fulano de tal. Pero yo recuerdo que otra polémica que tuve que comprar en su momento, nadie se animaba a comprar eso, inclusive desde los medios más vinculados al Grupo Nación tampoco querían comprar ese conflicto, era el tema del conflicto del avión iraní, que desde el primer día, tengo que decir, voy a hablar en primera persona, casi autorreferencialmente, planteé, yo estaba en Radio Ñandutí en ese momento y era un poco más complicado por respeto a la familia, porque ellos tienen su origen religioso, su origen, digámosle, cultural. Entonces Irán es un enemigo histórico del Estado de Israel. Entonces es como complicado tratar el tema. Y cuando apareció el tema del avión iraní, era como que nadie quería tocar el tema. Y yo decía, pero no se dan cuenta que esta es una operación geopolítica de los norteamericanos. Dijeron que había terroristas, dijeron que acá no se investigaba nada, dijeron que esto. Bueno, el avión se va a la Argentina, o queda en la Argentina retenido. ¿Recuerdan ustedes eso? Sí, perfecto. Toda la tripulación que estuvo aquí en Paraguay se va a la Argentina y toda esa tripulación es detenida. Estuvieron presos. Presos estuvieron. Desde la justicia argentina le remitieron pedidos, exhortos a la justicia norteamericana y le decimos, bueno, tenemos acá todos presos. Envíennos algún elemento, un elemento de que acá están los terroristas. Y le mandamos directo a Guantánamo. Los Estados Unidos demoraron y después enviaron su informe diciéndole, no hay absolutamente ningún cargo en contra de ninguna de esas personas. Personas que aquí en Paraguay ya eran calificadas de terroristas. Y se utilizó para construir eso, Cartes, avión iraní, Hezbollah, triple frontera, financiación del terrorismo. Y yo decía, pero qué disparate. No tiene sentido, pero es muy difícil tocar ese tema por el tabú que significa Irán aquí en Paraguay. Bueno, se van, se les detiene. La justicia argentina les libera absolutamente a todos, a los iraníes, a los venezolanos, a todos. Se fueron a su casa. Nunca se presentó ningún cargo en la Argentina y estuvieron detenidos. Se le podía haber metido presos ya. El avión iraní se desguazó y se llevó a los Estados Unidos. Estados Unidos termina confesando, bueno, ¿saben cuál es lo que era el problema? El problema es que ese avión era un avión producido en una fábrica norteamericana. Nosotros le habíamos vendido ese avión a Irán antes de establecerle sanciones a Irán. Una vez que le establecimos sanciones, en una de las sanciones pusimos que ellos tenían prohibido vender cualquier bien o mercancía de origen norteamericano. Y los iraníes le vendieron a los venezolanos. Entonces los norteamericanos dijeron, transgredieron la sanción que yo les puse. Es una locura. Y nosotros montamos toda una película en base al avión iraní, en base a Hezbollah, en base a Triple Frontera, porque el morbo, pues. Ahora, vos salías a decir una cosa más, el avión iraní a la Argentina llevó parte de Ford y de Volkswagen. O sea, no llevó cigarrillo de tabeza, llevó partes de Ford. Es que fue una operación muy forzada. Y vos lo que decías, Jorge, con relación a la negociación, a mí como paraguayo, me gustaría saber qué fue lo que negoció el gobierno anterior con la administración norteamericana, con el embajador o con el embajador. Y con quien sea. Pero es que yo necesito saber porque es imposible de explicar y sostener el tenor de esas comunicaciones, que el embajador redacta eso y le envía al Departamento de Estado y se utiliza eso como una base para establecer sanciones en contra de ciudadanos paraguayos.
¿Qué se entregó del Paraguay para conseguir ese tipo de medidas? Pero no olvidamos Eso de como un paraguayo insumo quiero también, saber. que es el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, senador, que estuvo en esa época, estaba al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con el que estuvo Lilian Samaniego sacándose fotos, está preso hoy por corrupción. Claro, por supuesto. Porque le encontraron hasta lingotes de oro en la casa. O sea, vos decís, la justicia americana, el Estado americano, ellos están vigilando que no haya corrupción. Pero si vos le tenés preso a Bob, ¿cómo se llama? Bob Menéndez. Bob Menéndez, ¿verdad? Preso. Un senador preso en Estados Unidos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que pudo haber tenido injerencia. Ahí vos tenés un lobby con un tipo que tiene injerencia en el exterior. Tenés una senadora paraguaya del sector que pide las sanciones. Se reúne con él, se saca fotos, viene y resulta que el tipo después termina en cana, porque es un gran delincuente. ¿Qué problema tenés que el embajador también sea un gran delincuente y haya estado recibiendo dinero y soborno directamente de un gobierno que tiene negocios con bancos, que tienen negocios con cabeza blanca, gente que está metida, como decía Osorio y compañía, metida hasta acá en el narcotráfico, metido hasta acá en el tema de armas? Lo que cayó con la COBO es una monstruosidad el negocio de armas que hay. Y ningún negocio pasó por, y hay que decirlo, ni Hezbollah ni nada. Era un negocio del PCC que se pagó a través de Estados Unidos. Esa plata de las armas se pagaba a través de Estados Unidos con un sistema que usan los muchachos en Europa para traficar armas. Vino acá, se vendió. Y todo eso pasó en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Y el embajador se pasaba elogiándole y elogiando a la neutralidad. Y hay exfuncionarios del gobierno anterior que tenían relaciones, tradición, vasos comunicantes ya muy antiguos y arraigados con algunas instituciones norteamericanas desde hacía muchísimo tiempo. Arnaldo Yucio, Arregui, todos ellos eran personas que permanentemente asistían a cursos de capacitación, formación, el sombrero blanco, así se le conoce, ¿te acuerdas? Sombrero blanco. Sombrero blanco, estos fiscales como que eran los cowboys de la justicia paraguaya. O sea, estamos hablando de unas relaciones que datan de más de 20 años. Mirá que no es cosa de películas norteamericanas el tema de que los estados, como toda potencia, busca reclutar a sus agentes. Yo no puedo saber efectivamente si estas personas estuvieron en carácter de reclutados en algún momento. Está exagerando, Camilo. No, después de ver lo que yo acabo de ver. Y de leer. Es que yo no puedo descartar, no puedo afirmar, no puedo confirmar, pero yo no puedo descartar eso. Por eso es que yo espero que aquí se investigue a fondo, independientemente de quién es la persona, que sea Horacio Cartes, Hugo Velázquez, Melgarejo, no importa. Nosotros como paraguayos tenemos el derecho a saber qué negoció el gobierno anterior con estos funcionarios norteamericanos. Tenemos que hacer una pausa cortita, venimos enseguida, pero antes explotamos todo en Bristol. Vení, aprovecha el Black Friday en Bristol, hasta 50% de descuento. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más con los mejores precios del país y además sin entrega inicial, más envío gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp 099-1670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, cuarto bloque en Cara Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal. Camilo, dijiste algo hace rato, ya siguiendo un poco en esta línea, pero quiero aprovechar también tu condición de analista político. Esta polarización que existe, que no vamos a desconocer, ¿verdad? Cartistas, anticartistas, abdistas, antiabdistas, lo que fuese. ¿Quién termina perdiendo acá? Yo decía el otro día, ¿a quién ya le importa la verdad? ¿A quién le importa? Y yo digo, nosotros los periodistas hasta ahora no hemos hecho nunca, por lo menos en esta era democrática, una autocrítica. Y cuando nosotros nos subimos y cabalgamos sobre defensas corporativas, terminamos pateando la larga contra nuestro oficio. ¿Por qué? Porque perdemos credibilidad. De un lado y del otro lado. Acá tenés lo más reciente, lo de la semana pasada, el caso de la defensa del grupo Sucolillo al Banco Atlas.
por una cuestión bien puntual. Toda la estructura y todos los periodistas de ese grupo, del grupo Sucolillo, en una férrea defensa. Que yo digo, claro, los empresarios compran medios de comunicación, y yo esto siempre repito, no precisamente para entregarle a sus periodistas a que jueguen a la libertad de expresión, sino lo hacen porque tienen intereses que tienen que defender. El problema está cuando nosotros, y yo me incluyo, empezamos a cabalgar sobre la defensa de esos intereses nomás y dejamos de lado una cuestión que tiene que ser fundamental para este oficio, que es por lo menos contar la verdad. Y hoy eso no lo tenemos, no hay una autocrítica y al final esta polarización hace que la ciudadanía termine perdiendo. Creo que una vez vos ya hablaste de este tema. Mayor cantidad de medios de comunicación, pero ¿hasta qué punto existe realmente la libertad de expresión o es la libertad que te deja que digan los dueños de los medios de comunicación? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, dos cuestiones, Jorge. Primero hacía referencia al tema de la polarización. El problema es que si la polarización fuera un fenómeno, digámosle, que apareció ahora entre el cartismo y el anticartismo, podríamos decir es un problema que se va a superar cuando se resuelva esta ecuación de cartismo y anticartismo. El problema es que nosotros retrocedemos un poco en la historia paraguaya y vemos que la sociedad paraguaya se organiza sistemáticamente en base a ese binomio antagónico. Si uno recuerda, bueno, salgamos de la época de la dictadura. Después de la dictadura entró el guasmosismo versus el argañismo. Después era el argañismo versus el oviedismo. Después el oviedismo gana cierta hegemonía, era el oviedismo y el anti-oviedismo. Entonces la sociedad paraguaya tenía que organizarse. De este lado está el oviedismo, que es lo retrógrado, lo autoritario, etcétera, y de este lado estamos los demócratas, los republicanos, y allí se justificó cualquier cosa en el llamado anti-oviedismo. Estaba cualquiera. Entonces todos los que están de este lado son todos satánicos criminales, todos los de este lado tienen que ser defendidos y protegidos. No se tiene que decir nada. Termina lo de oviedismo y antioviedismo y viene después Nicanor. Entonces era nicanorismo y antinecanorismo. Detrás del antinicanorismo se podía justificar cualquier cosa. Después viene el luguismo y el antiluguismo. Y en el antiluguismo se podía justificar cualquier cosa. Después empieza la era Cartes y es el cartismo y anticartismo. La diferencia entre todos los periodos anteriores y el periodo actual es que el único expresidente de la República consiguió proyectar su poder y construir una plataforma política que le trasciende a él como mandatario es Cartes. Y eso no es una cuestión de estar de acuerdo o no de acuerdo con Cartes. Vos podés decir que Cartes es el más hijo de puta de todos, pero hay una constatación histórica, concreta, empírica, fácticamente comprobable, que es que el único que al concluir su mandato consiguió proyectar su poder es Cartes. No lo consiguió Guasmosi, no lo consiguió Nicanor, Lugo, Mario Abdo, y muchos dicen torpemente por la plata que tiene. Bueno, hay varios expresidentes de la República que en su momento eran mucho más ricos que Horacio Cartes y no consiguieron articular un movimiento político. Entonces, no es solamente la plata. Claro, la plata juega un factor importante, pero no es el único y no es el determinante en política. Son otros factores más. Ahora bien, lo que sí a mí me parece, te digo, el tema de la polarización es enfermiza y realmente es penoso porque no nos permite ver los fenómenos tal cual son. Esa polarización te lleva a que nosotros estamos viendo en las últimas 2 semanas una guerra entre clanes financieros. Disculpen que diga las marcas, los nombres, pero tengo que decirlo para que se entienda. De un lado el Banco Atlas, del otro lado el Banco Bueno. Vi que el diputado Raúl Benítez acuñó una denominación muy genial, me parece, la bancada Bueno, refiriéndose al cartismo, Honor Colorado y compañía. Yo no sé cómo es que no se le ocurrió a nadie de Honor Colorado decir, bueno, y allí está la bancada Atlas. Ya le pusieron. ¿Eh? Ya le pusieron. Ya. ¿Sí? Vi que pusieron. Ah, bueno, perfecto, genial. Porque digo, es una pena que se vea en esta guerra que, por ejemplo, cuando se trata del Banco Bueno, son intereses particulares, sectarios, espurios, corruptos. Cuando se trata del Banco Atlas, hay que verlo como patrimonio público, patrimonio nacional. Es como que la ciudadanía está compelida a salir a defenderle al Banco Atlas. Yo escuchaba una entrevista que le decía Mabel Renfeld al gerente del Banco Atlas y allí me venían 2 cosas. Primero, yo decía, Jorge Torres trabajó en ABC Color cuando estaba Acero Sucolillo
Y yo no voy a ser hipócrita y decir el viejo hacer. Siempre para mí, el diario de ese color y su colillo fueron uno de los miembros de la oligarquía paraguaya que le hicieron muchísimo daño al Paraguay. En cualquier gobierno, en cualquier época. Y voy a decirlo yo, no como Camilo que ahora. No, no. Yo fui miembro del gobierno de Fernando Lugo. Y uno de los artífices de la caída del gobierno de Fernando Lugo fue su colillo. Uno de los que operó con fuerza y articuló los esfuerzos para tumbarle a Fernando Lugo fue su colillo. Entonces, yo no voy a salir a reivindicarle al viejo a nadie, a nadie. Dicho eso, yo decía, pero hay una diferencia de calidad entre el antiguo Acero Socolillo y su hija. En la época de Acero Socolillo, ellos nunca salían a hacer una defensa abierta de sus intereses. Ellos eran bastante más estratégicos y lo que hacían era atacarlo más a su adversario. Pero lo que están haciendo ahora, salir a desvergonzadamente decir Banco Atlas, Banco Atlas, Banco Atlas. Banco Atlas, esta semana, el Banco Atlas y el otro banco con el que está funcionando, el Banco Familiar, recibieron 20 millones de dólares de colocación del IPS. 20 millones de dólares a 7 años. Van a pagarle a los jubilados, a las jubiladas que tienen que malmorir esperando turno en IPS, que no saben cuándo van a cobrar su jubilación, le van a pagar 8,1% de interés anual. Cuando que el Banco Atlas, con ese dinero de los jubilados del IPS, va a cobrar tasa de 15, 16%, no sé cuánto, pero va a ganar 1000% porque no invierte un solo centavo. Me dicen, pero es un negocio privado. ¿Qué negocio privado? Si funciona con fondos públicos. Anda a revisar un poco el patrimonio del Banco Atlas, 180 millones de dólares, lo publicado ahora, hace poco, pero manejan un volumen de más de 1.500 millones de dólares. ¿Y de dónde viene esa plata? Letra de regulación monetaria, depósito de IPS, ahorristas privados, pero no los accionistas. Y Mabel Renfeld quería que nosotros salgamos a defenderle al Banco Atlas como patrimonio nacional, pero estamos todos locos. La polarización ridícula te lleva a que vos tengas que tomar partido y defenderle a tus propios verdugos. Entonces, eso es nefasto porque no se puede ver cómo funcionan las cosas en el país y se piensa que eliminándole a una persona se soluciona el problema. El problema es sistémico, es estructural. Le vas a cambiar a una persona y va a venir otra persona a ocupar su lugar si vos no cambias las reglas de juego. Y la polarización lo que no te permite es cuestionar las reglas de juego y vos te entretenés solamente con la figurita y con la persona. Yo lo que veo también en esto, y para redondear también el tema de las posiciones que tienen determinados grupos, porque como se ha visto, se acabó ese tema de que hay 3 o 4 grupos acá hay 10 o 12 o 15 grupos muy grandes que tienen que compartir el poder y convivir, y muchos de esos grupos que son, yo no sé, porque no sé si cuántos años tienen, no creo que lleguen al siglo, el grupo Socolillo, Lillo se puede remontar un siglo atrás, el grupo Bierzi sabemos cuáles son sus orígenes, el general Martínez, años 70, o sea, no es que son familias patricias del ducado de no sé dónde. Son inmigrantes como todos nosotros o como la mayoría de nosotros que han tenido diferentes suertes, para decirlo por una manera u otra, y han hecho negocios para llegar a donde llegaron. Pero ellos como que no quieren que nadie más entre. Esto es como es un coto de casa. Y yo lo escuchaba una vez al presidente Peña en una entrevista que le hacíamos, decía, Socolillo, una vez yo le planteé, si nosotros seguimos con esta política, cuando era ministro también le dijo, don Acero, no van a venir las inversiones extranjeras. Y le dijo, ¿y usted de dónde saca? Yo quiero que vengan inversiones extranjeras al Paraguay. O sea, Socolillo quería seguir cazando él solo en su bosque, con 3 o 4 más que tiene que compartir forzadamente. Y es como que no quiere que entre nadie tampoco. Porque si entra alguien al negocio del mercado, Bierzi le salta por el cuello. Si entra alguien al negocio de, vamos a decir, el inmobiliario, le salta por el cuello el grupo Socolillo. Si entra al negocio bancario, le salta por el cuello el Banco Atlas. Entonces hay como que hay una cuestión de que no puede haber más nadie más rico que ellos. No puede haber un avance de esa gente que está acá, no puede llegar a nuestro nivel, ni siquiera, no se le ocurra pasarnos porque lo matamos, ¿verdad? Y hay como que un miedo a que a los demás le vaya bien también. Es como que hay que bloquear todo. Yo veo como hay una desesperación que ellos, como decía un amigo, no pueden ver el pobre con valija. O sea, ¿por qué Camilo tiene un auto nuevo? Pues si vos tenés 100 autos, no importa, pero ¿por qué Camilo tiene un auto nuevo? Y es como una enfermedad, porque yo veo que ellos no pueden ver que a nadie más le vaya bien un negocio. Yo estoy seguro que gran parte de su problema con Carte es por qué Carte está ganando tanta plata en su negocio y yo no.
¿por qué bueno está ganando plata? Yo no. No es un problema nacional ni un problema de... Pues, es porque yo no puedo permitir que fulano me pase o me empate a mí, porque yo soy el dueño de esto. Y es enfermizo, porque como vos decís, y coincido contigo, el daño que le ha hecho a Cero Socolillo a este país y la familia Socolillo a este país está valuado en miles de millones de dólares. Y no viene del 89 y viene bastante antes, porque Socolillo un ratito nomás se hizo loco entre el 83 y el 89, porque por algún problema que habrá tenido y se quedó fuera del paraguas. Pero no, es que pasó mucho hambre por el camino. Antes eso era el más estronista que Freddy Stroessner. Entonces, la realidad de las cosas acá, hay gente que se cree el dueño del país. Se creen dueños literalmente, ellos son los propietarios y nosotros vamos a ir hasta donde nos dejan. Si Ángel Aguilera mañana se le ocurre traer a un inversionista japonés que le va a poner un multimedio con 4 canales, lo van a liquidar a Ángel Aguilera, te garantizo. Van a encontrar que Ángel Aguilera lo era el Satanás y que es socio de los marcianos y no lo que vos quieras. Porque así va a pasar. No vaya a pretender sacar la cabeza para que están en liquidez a esta gente. Yo lo veo así, es enfermizo. Mira, la pelea para mí, la pelea que se dio en las últimas semanas entre estos bancos que son bancos emergentes, es una pelea por el ahorro público. Sí, también. No hay que complicarse mucho la cuestión. Acá hay un botín, el botín es escaso y hay que pelearse por el botín. Porque son bancos que están a mitad de tabla. No son ni siquiera los bancos número 1, número 2, número 3. Y saben que para poder ascender tienen que eliminarle a su competidor inmediato. Y estos bancos están compitiendo, entonces se disputan el mismo botín. Lo que yo rechazo categóricamente es que nos quieran presentar como una pelea y una lucha entre demócratas versus autoritarios, entre corruptos versus honestos, porque eso es absolutamente falso. Son intereses económicos que se están disputando y quieren que nosotros, que no tenemos ni un mango en esos bancos, tomemos partido por uno de ellos. Estamos todos locos. Camilo, te agradecemos tu tiempo. Vamos a seguir. Nunca vino Camilo a este programa, No. ¿verdad? Vine otrora cuando eran otros los conductores, hace muchísimo. No, yo estoy desde el inicio. No tenía Con pelo, Enrique no. Vargas Peña. Y en ese, yo vine alguna vez en ese programa. Y el ¿Sí? programa Sí. de Mina, que a mí no me invitan más porque no quiere que diga cosas de Bierce. Bueno, gracias Camilo. Nosotros hacemos la última pausa. Venimos enseguida. Tiempo. Agradezco como todos los domingos a Gilardini por el saco, por la camisa que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini por acompañarnos todos los domingos. También Y agradecemos. acá Casa Mingo por las copas, esto también, para las copas, para el agua por lo menos. Usted ya quiere tomar vino, ya viene el invierno, después de Semana Santa ya quiere el vino. ¿Cómo después? Ahora. No, digo, avíseme, yo gestiono. Bueno, te invito a que Reflexionemos esta Semana Santa. a que vayas como hace 4 años a mi casa a preparar un cordero. Gracias, me sale qué? muy caro, me sale muy caro. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.